Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. En primer lugar, dar las gracias a todos los asistentes, tanto los que lo hacen presencialmente como los que lo hacen online. Damos inicio, por tanto, a la ponencia Transporte Urbano Sostenible, la ingeniería al servicio del ciudadano. Les muestro la tabla de contenidos que vamos a desarrollar. En primer lugar, hablaremos del transporte sostenible. En segundo lugar, hablaremos de la ingeniería al servicio del ciudadano, que es el nombre que da a la ponencia. Después nos centraremos en el sistema de transporte masivo de pasajeros en el área metropolitana de San Salvador. Y finalmente daremos un repaso al contenido de los estudios que se están desarrollando a este respecto. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es un transporte sostenible? Bien, tras un encuentro de movilidad en Gotemburgo, se introdujo el concepto de sostenibilidad añadiendo a lo que hasta entonces solamente era criterio ambiental. Se sumaron dos aspectos, uno que hace la referencia a la utilidad social y otro que hace referencia a la habilidad económica. Por tanto, un transporte sostenible o cualquier actividad sostenible tiene que aglutinar estos tres aspectos para que sea sostenible. ¿Por qué se necesita el transporte sostenible? Pues hay varias respuestas que son bastante obvias y que casi todos conocemos. Las ciudades consumen del orden del 75% de todos los recursos y de la energía mundial. También son las que generan prácticamente todos los gases responsables. Es un tipo de transporte con camión, furgonetas de mercancías. Es un tipo de transporte con camión, furgonetas de mercancías. Esto conlleva pues, una prolongación inevitable de los tiempos de viaje. Adicionalmente, el consumo energético es totalmente ineficiente. Una persona por automóvil, pues, evidentemente, no es nada eficiente energéticamente. Y hay un causado impacto ambiental por la cantidad de emisiones que producen estos vehículos, que en su mayoría pues, consumen combustibles fósiles. ¿Qué modelo de ciudad queremos? Pues esta es la pregunta a la que siempre se tienen que enfrentar los responsables de las diferentes administraciones públicas. ¿Queremos una ciudad que sea amigable con el peatón o queremos una ciudad que sea amigable con el vehículo? Las dos cosas al mismo tiempo es imposible. Ya lo dijo un famoso alcalde de Bogotá, el señor Peñalara. Entonces, en diferentes ciudades pues se ha dado respuesta de diferentes formas. Por ejemplo, priorizando el uso de las bicicletas, segregando el tráfico, disminuyendo el espacio para los vehículos, la peatonalización de partes de la ciudad, fundamentalmente en los centros históricos, grandes redes de transporte subterráneo, de tren subterráneo, y los sistemas de park and ride, también líneas de tranvía, etcétera. Lo que es indudable es que, en cualquier caso, el transporte público es sumamente importante. Baste a ver las imágenes que les muestro, el espacio que ocupan dos autobuses que pueden transportar 175 personas y el espacio que ocuparían estos 175 viajeros en sus vehículos. O el volumen de personas, 200 personas que puede transportar un tranvía. Ahí se hacen una idea del espacio tan pequeño que ocupa en la calzada este sistema de transporte. Hay 4 mensajes claves que podemos tomar como conclusión: que la movilidad es un bien derivado y es clave para la vida y la economía. No es un bien directo, pero sí que es necesario para conseguir otros objetivos, tanto personales como a nivel de país o de ciudad. Que la movilidad es un derecho al igual que el ciudadano tiene derecho al agua, al saneamiento o a la electricidad. Que hay un binomio inseparable que es la movilidad y el urbanismo. Es decir, cuando se hacen planes urbanos no se puede perder de vista la movilidad y la viceversa. Cuando actuamos sobre la ciudad con planes de movilidad, pues tenemos que aprovechar para cambiar la propia ciudad desde el urbanismo. Y finalmente, el último mensaje es que tenemos un problema de salud por las emisiones del tráfico.
Llegamos aquí a hacer una reflexión sobre el nombre que da a esta ponencia, que es la ingeniería al servicio del ciudadano. Partiendo de uno de los mensajes claves que hemos expuesto en la diapositiva anterior, hemos dicho que el ciudadano tiene un derecho, que es la movilidad. ¿Quién tiene que proveer a ese derecho al ciudadano? Evidentemente las administraciones públicas. ¿Y cuál es el medio para conseguirlo? Pues fundamentalmente el transporte urbano. La administración pública lo que hace es apoyarse en la ingeniería, en una consultora de ingeniería especializada en estos temas, y esta ingeniería, mediante un análisis multidisciplinar, pues determinará cuál es el modo de transporte más adecuado para las necesidades que tiene la ciudad y creará también adicionalmente la infraestructura para su funcionamiento. En este caso, ahora vamos a ver esto particularizado para el caso del área metropolitana de San Salvador. La administración pública es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de El Salvador, y la ingeniería es Intexa Inarsa, la empresa a la que pertenezco y represento en esta ponencia. Bien, vamos a, como he dicho, a particularizar al caso de la ciudad de El Salvador. ¿Qué ha sucedido en la ciudad de San Salvador? Pues que el desarrollo demográfico de esta ciudad no ha ido acompañado en la misma medida por los servicios públicos, lo cual ha producido un déficit importante. Si nos centramos en uno de esos servicios públicos, que es el transporte, pues nos encontramos actualmente pues un transporte público de baja calidad, porque tiene unos tiempos de espera largos, porque es poco seguro, es ineficiente y muy contaminante. En las fotografías pueden ver ejemplos de todo lo que se está exponiendo. Lo que lleva a la población es a buscar sistemas de transporte alternativos, que todavía son de peor calidad y más inseguros. ¿Y cómo se resuelve este problema? Pues el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de El Salvador ha puesto en marcha un plan maestro para desarrollar un sistema de transporte público masivo en el área metropolitana de San Salvador. Lo que se pretende, evidentemente, es revertir la situación que acabamos de plantear. ¿Y cómo resolverlo? Pues con una combinación de líneas de metro y de metrocable o teleférico. Este es el plan maestro que contempla el Ministerio. El objetivo, pues indudablemente, cambiar la situación actual, mejorar el transporte público, convertirlo en un transporte moderno, eficiente, seguro, cómodo y, por supuesto, partiendo de la premisa de que sea sostenible. El contenido de los dos estudios que se llevan ya desarrollando hace casi un año, que son los que ha encargado el Ministerio a la consultora Intexa Inarsa, pues es el estudio de factibilidad para la definición de una red de transporte masivo de pasajeros en modo metro y metrocable, el proyecto de ingeniería básica para la implementación, la construcción de la primera línea de metro y los aspectos técnicos para implantar las dos líneas de metrocable. Son, como digo, 5 líneas, 3 de metro y 2 de metrocable. Y implícitamente, en estos estudios, hay que determinar la solución más adecuada, la tecnología más adecuada para cada uno de estos transportes, tanto en metro como en metrocable, teniendo como premisa los resultados de los estudios de demanda esperada en cada uno de los corredores, como no puede ser de otra manera. Aquí les muestro las 5 líneas que están actualmente en estudio, en una sola vista, pero que vamos a analizar un poco más en detalle a continuación. La primera línea es la que llamamos línea 1, o la línea oeste-este, que podemos tramificarla en 3 partes. La zona, lo que ahí se está poniendo como línea centro, sería la zona o el tramo más metropolitano, por decirlo de alguna manera. Los otros 2 tramos serían unas extensiones que lo que pretenden es conectar el área metropolitana con poblaciones como Lourdes, Colón o San Martín por el este. Y como pueden ver, estamos hablando de un total de 45 kilómetros con 32 estaciones.
La línea norte-sur, o línea 2, es la que vertebra la ciudad de norte a sur. Estamos hablando tiene una longitud de 20 kilómetros, 19 estaciones, iniciaría en Apopa al norte y terminaría en San Marcos al sur. La tercera y última de las líneas de metro es la que llamamos línea periférica, línea 3. Tiene una longitud de 21 kilómetros, casi 22, 24 estaciones. Lo que hace es partir de los centros comerciales, sube por Jerusalén hasta Masferrer, continúa a Escalón, llega hasta Salvador del Mundo, sube por Boulevard Constitución y luego ya hace como un anillo, dando servicio a diferentes partes importantes de la ciudad hasta llegar a la estación de Occidente. Vemos ahora las líneas de metrocable. Hay dos líneas de metrocable. La primera, que está al norte, ya la estamos llamando la línea El Boquerón o línea A. Tiene una longitud de casi 7 kilómetros y 4 estaciones. Arrancaría de la Plaza Masferrer. Si recuerdan, la línea periférica también pasaba por esta plaza y habría una conexión de ambos sistemas de transporte. Y terminaría en Cantón El Progreso para situarse en una zona próxima y dar servicio de acceso al Boquerón, un lugar bastante turístico en el país. Y por último, la otra línea de metrocable, la línea B, la que llamamos Planes de Rendero o Panchimalco, que tiene unos 8 kilómetros de longitud con 2 estaciones y consta de 2 ramales. El primer ramal partiría de la terminal sur de autobuses, pasaría por Planes de Renderos y continuaría hasta Panchimalco. Y el segundo ramal arrancaría en Planes de Renderos en la Plaza Obelisco y daría servicio a la Puerta del Diablo, teniendo en cuenta también el carácter turístico y de ocio que supone este punto para el país. Ya finalmente les quiero mostrar pues, las principales actividades que tiene una consultoría de esta envergadura. Hay que hacer, importantísimo, los diagnósticos de movilidad, los estudios de demanda y los estudios de tráfico, que serán los estudios que nos indicarán qué tipo de sistema de transporte necesitamos. Se han hecho ya más de 8.000 encuestas en hogares y vehículo privado. Los estudios de rutas y alternativa de proyecto. Les he estado mostrando las líneas, pero en diferentes tramos de esas líneas hay que analizar 3 alternativas para con un análisis multicriterio, quedarnos con la mejor de ellas. La selección del sistema, de la tecnología, como ya he dicho, partiendo del diagnóstico de movilidad, determinaremos pues, si el tren, que previsiblemente será en elevación, pues será un AGT, será un monorail o será un tren ligero. Eso lo determinará los estudios de movilidad y demanda. Estudios cartográficos y topográficos. Hemos realizado dos vuelos fotogramétricos para tener una cartografía actualizada de la ciudad y poder hacer y desarrollar la ingeniería y los estudios correspondientes. Estamos desarrollando una campaña geotécnica que comprende más de 7.000 metros de sondeo en la ciudad y más de 30.000 metros de ensayos geofísicos. Es muy importante conocer dónde se va a apoyar esta infraestructura para poder dimensionarla adecuadamente y de una forma segura. Recuerdo que la ciudad se encuentra en una zona de alta sismicidad y estos conocimientos son importantísimos. Evaluación de riesgos, ya he dicho que está en una zona de alta sismicidad la ciudad, también hay otros riesgos como los volcanes y demás. Y los estudios de servicios afectados. Evidentemente, una actuación de esta envergadura en una ciudad pues va a implicar la afectación de muchos servicios afectados, pero que tenemos que verlo más como una mejora de dichos servicios para un futuro. El diseño de las estructuras, diseño de las estaciones, talleres, oficinas. Estos sistemas pues van a requerir, aparte de los puntos de acceso de los viajeros, pues sus talleres y las oficinas para el personal que va a gestionar el servicio.
Importantísimo estudio de impacto ambiental y estudio de impacto social. Si recuerdan la primera diapositiva, son dos de los aspectos que se tienen que cumplir para que el transporte sea sostenible. El programa de acción de reasentamiento y adquisición de derechos de vía. Pues los trazos del nuevo sistema pues van a requerir ciertas expropiaciones y hay que conocer si son posibles o no son posibles. Por ejemplo, en el centro histórico de San Salvador hay edificios protegidos que no se pueden tocar. Esto lleva a que por ahí no puede ir el trazo, hay que buscar otras alternativas, ¿no? Análisis económico-financiero, ese es el tercer aspecto que hemos visto que caracteriza o que se tiene que cumplir para que el transporte sea sostenible. Es decir, no podemos construir algo que no se pueda ni pagar ni posteriormente mantener. Y finalmente, para los planes de implementación, pues diseño de esquema organizacional e institucional, el plan de operación y mantenimiento, se tendrá que crear un ente gestor de este sistema de transporte masivo. Y para ya la fase de proyecto de construcción, los documentos de licitación, los presupuestos, el presupuesto de la obra, cronogramas de trabajo, condiciones técnicas y especificaciones de diseño. Y llegamos al fin de la ponencia. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés. El panel número 8 está desarrollando grandes proyectos de infraestructura y muy agradecidos con el ponente José Miguel Macías. Este es un extracto de su hoja curricular del siguiente ponente. Actualmente es gerente general y socio accionista de la firma consultora Tenoli, SADCB. Ha trabajado en los últimos 20 años en diferentes áreas vinculadas con proyectos en el área de desarrollo territorial y sectorial, promovidos desde la cooperación internacional y el gobierno central. Se ha especializado en el monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo a nivel nacional e internacional, así como en la preparación de estudios de factibilidad. Damas y caballeros, con el tema titulado Impacto social y ambiental positivo del transporte sostenible en El Salvador. Gerente general de Tenoli, Mauricio Quesada. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Pues quiero hablar un poco con ustedes sobre algunos avances preliminares del estudio de factibilidad, específicamente de impacto social que ha tenido el estudio que ya muy bien explicaba José antes. Pero antes de hablar de eso, es importante hablar sobre el crecimiento del parque vehicular en el área metropolitana de San Salvador, ¿verdad? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y de acuerdo al Atlas Metropolitano de OPAMS del 2021, el año pasado habían más de 563,000 vehículos registrados, entre ellos motocicletas, dentro del área metropolitana de San Salvador, y eso representa aproximadamente más del 40% del parque vehicular del país. De hecho, es un porcentaje cercano al 50%. Dentro de esto, los municipios de San Salvador, Santa Tecla y Soyapango son los que más contribuyen a duplicar la tasa de motorización. Juntos estos tres municipios concentran el 61% del parque vehicular metropolitano actual, ¿verdad? Ustedes saben, el área metropolitana de San Salvador está integrado por 14 municipios y tiene una dinámica, estos municipios tienen una dinámica bastante interesante que exige una movilidad muy importante al interior de ellos. San Salvador, por ejemplo, es un municipio que ofrece una cantidad de servicios financieros, ofrece una gran cantidad de empleo, ofrece también servicios de educación, servicios de salud, y así como San Salvador, pues hay otros municipios que también ofrecen estas cosas, tal vez en un segundo nivel, como el caso de Santa Tecla,
Y también tenemos, además de estos municipios, a otros municipios que son considerados como municipios dormitorio, ¿verdad? En esos están Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, San Marcos, ¿verdad? En donde la gente sale todos los días de sus casas a trabajar a San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, que tiene 5 zonas industriales. Solo San Salvador, para que tengan una idea, concentra el 56% de la industria del área metropolitana de San Salvador. Es decir, mucha gente se moviliza hacia San Salvador por cuestiones de trabajo. Y bueno, y como ustedes saben, también justamente en esos 3 municipios, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango, también se concentran cerca de, o quizás más de 950 centros educativos. Es decir, todo el mundo, todas las mañanas sale a dejar a sus hijos y a sus hijas a estos centros educativos, ¿verdad? En estos 3 municipios. Entonces esto se convierte en lo que ustedes pueden ver en la fotografía todos los días. Ya lo explicaba muy bien José, la situación actual del transporte es una situación realmente insostenible, ¿verdad? Yo para venir aquí me tardé, creo, más de 1 hora, cuando un domingo posiblemente tardó solo 10 minutos. El sistema de transporte público acá es inseguro, muchos de nosotros no ocupamos el sistema de transporte porque tenemos el privilegio de tener un vehículo y porque hay una serie de factores que también nos impiden utilizarlo, ¿verdad? Uno de ellos es que es inseguro, es riesgoso. Ya José ponía una fotografía en donde la gente va colgada de las unidades de transporte, es no inclusivo, hay accidentes de tránsito frecuentes, unidades en mal estado, genera contaminación ambiental que ya se va a hablar sobre eso, hay extorsiones a este gremio de transportistas. El sistema de transporte fomenta además un mayor tráfico vehicular, ellos paran donde quieren, bajan a los pasajeros a donde les da la gana, se dan situaciones de acoso sexual y violencia de género dentro de las unidades de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no me quiero detener en esto, pero estas son algunas de las fotografías que suman a lo que ya José planteaba, ¿verdad? Aquí pueden ver unidades en mal estado, accidentes frecuentes, contaminación ambiental, transporte no inclusivo, paradas no autorizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que ustedes tienen una lista incluso más grande que esta. Nosotros, como parte de este estudio de impacto social que se está realizando y que tenemos algunos datos preliminares, nosotros consultamos a las personas cuáles son los medios de transporte más utilizados dentro de la población de LAMS. Aquí cabe aclarar que la consulta se ha hecho solo en 5 municipios de los 14 municipios. Entonces nos manifestaban en un 58% que el medio de transporte más utilizado es el autobús y un 25% el microbús. La frecuencia del uso del sistema de transporte público es a diario para un 63% de la población, es decir, 2 de cada 3 personas prácticamente usan el sistema de transporte público todos los días, ¿verdad? Y los motivos de desplazamiento, no sé si se logra ver, pero es el 50% dice que es para asistir a su trabajo, es decir, todos los días salen y utilizan este sistema de transporte para ir a trabajar. Se les preguntó, se les hacía la consulta a las personas sobre su valoración del sistema de transporte público actual y aquí nosotros vemos que existe una gran oportunidad de mejora, ¿verdad? Porque 7 de cada 10 personas consideran el sistema de transporte en una categoría que va de pésimo, malo a regular, ¿verdad? Siendo regular el 48% de las personas que nos indicaron que sí lo era. Tratamos de precisar en esta respuesta y les decíamos que cuáles eran, que trataran de evaluar algunas características específicas del sistema de transporte. Entonces mencionábamos algunas como ordenado, limpio, seguro, puntual, el costo del transporte y en estas categorías la calificación que dieron las personas consultadas, que fueron más de 800 personas consultadas, fue menor a 5, a excepción del costo de transporte, ¿verdad? El costo de transporte es la única característica que salió aprobada porque el costo es, bueno, el costo actual anda alrededor del
13% del salario mínimo para comercio y servicio. El salario mínimo para comercio y servicio son $365. Eso significa que el costo mensual para una persona, para transportarse en el transporte público, valga la redundancia, anda alrededor entre $27 y $28 al mes. En este mismo estudio, nosotros le solicitamos a las personas su valoración sobre, su expectativa más bien, sobre lo que sería un nuevo sistema de transporte público con las características que ya José mencionaba. Y hay dos datos que a mí me interesa destacar. El 91% de las personas consultadas considera que con un nuevo sistema de transporte aumentarían sus visitas al área metropolitana de San Salvador, ¿verdad? Y el 86% de las personas considera que un nuevo sistema de transporte público le traería más efectos positivos que negativos, porque esto obviamente también tiene efectos que son negativos para la sociedad. Entonces, dentro de los aspectos positivos, quizás en orden de importancia, se destaca que las personas destacaban que se reduciría el tiempo de traslado, ¿verdad? Un 20% de las respuestas positivas iban orientadas a ese tema. El otro tema es que se reducirían los hurtos y robos en las unidades de transporte. Y otro tema es que facilitaría el orden y habría menos aglomeraciones en la ciudad, ¿verdad? Dentro de los aspectos negativos está la contaminación que este proyecto generaría durante la fase de construcción, ruido, aire, etcétera, etcétera. También el costo del transporte. Las personas asocian que el nuevo sistema de transporte, por ser moderno, etcétera, etcétera, eso les va a implicar un mayor costo de transporte y que habrán más accidentes de tránsito, porque también las personas al consultarles asocian que al haber un sistema de metro, mucha del congestionamiento diario se perdería, ¿verdad? Entonces los vehículos privados andarían a mayor velocidad y eso generaría más accidentes de tránsito. Y ya para finalizar, hacíamos las consultas también, hicimos consultas a turistas, a MIPYMES, a personas que trabajan dentro del sector de transporte. Y en el caso de turistas, el 90% de la población consultada consideraba que el nuevo transporte público va a traer beneficios. En el caso de las unidades económicas y de los transportistas, 2 de cada 3 personas consultadas consideraban que los posibles efectos positivos derivados de la implementación de un nuevo sistema de transporte público serían mayores que los efectos negativos que este puede ocasionar, ¿verdad? En el caso de los transportistas era muy marcada la posición de ellos de decir que un nuevo sistema de transporte público los iba a desplazar y eso iba a generar más desempleo para ellos. Y en el caso de las MIPYMES, dentro de los aspectos negativos, ellos mencionaban que esto podía ocasionar una reducción de ventas por una menor cantidad de personas transeúntes frente a su negocio. Hay que tomar en cuenta que muchas de estas personas consultadas tienen sus negocios frente a la parada de buses, ¿verdad? Entonces, habría un aumento en el costo del alquiler, ¿verdad? Porque un sistema de transporte de este tipo generaría más plusvalía en las zonas y atraería más negocios, generaría una mayor competencia, ¿verdad? Esto, digamos, es importante tomarlo en cuenta, sobre todo porque muchas de las empresas consultadas son emprendimientos y microempresas, ¿verdad? Y bueno, y los aspectos favorables no me quiero detener en esto porque ya los mencionaba y se me ha acabado el tiempo, así que muchas gracias. Gracias, Mauricio Quesada. Y para darle seguimiento al tema impacto social y ambiental positivo del transporte sostenible en El Salvador, el Foro de Inversiones de la Unión Europea presenta al siguiente panelista. Este es parte de su hoja curricular. Especialista ambiental con experiencia en estudios de impacto ambiental, diagnósticos ambientales y auditorías ambientales, derecho ambiental, asesoría técnica en legislación ambiental, pericias ambientales, identificación, evaluación y valoración de daños
al ambiente, dictámenes técnicos, restauración ambiental, rehabilitación de ecosistemas. Damas y caballeros, el ponente, consultor, ambientalista, José Arturo Núñez. Bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto poder estar esta mañana compartiendo algunos de los impactos ambientales que se va a generar con este importante proyecto que se empieza a desarrollar en nuestro país, más bien que ha comenzado a desarrollarse ya. Lo primero quizás que tenemos que ver son los objetivos del proyecto, pero esto ya lo habló mi compañero José. Pero uno de los objetivos específicos más importantes a nivel ambiental es la reducción de la contaminación asociada a las emisiones por combustible de vehículos. Como ya lo decía mi compañero, en nuestro país hay más de 500,000 de vehículos que están circulando todos los días por el país. La mayor cantidad de estos se ve en la parte de la capital, en San Salvador. Todos estos generan una contaminación bastante grande. La introducción de sistemas de transporte, como puede ser el teleférico y un metro, reduciría esos efectos. Todavía no tenemos el dato exacto de cuánto sería esa reducción, porque como todos saben, ¿verdad?, estamos todavía en una fase de construcción de todos estos estudios, se están realizando aún. Entonces, no tenemos datos exactos, pero sí sabemos que si hacemos que las personas utilicen menos su vehículo, van a haber menos emisiones de CO2, ¿verdad?, a la atmósfera. Eso no solamente trae un beneficio para el ambiente, sino que trae un beneficio para todos los que vivimos en la capital. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud identifica a las infecciones respiratorias, son ARES, si mal no me recuerdo, son las infecciones respiratorias agudas como una de las enfermedades que más se presenta o más se reporta en las unidades de salud de todo el país, generadas la mayoría de estas por la actividad que hacemos nosotros como seres humanos de respirar, y cuando estamos respirando, respiramos una gran cantidad de humos contaminantes, también con un material particulado que todo eso llega a nuestros pulmones. Si nosotros reducimos la cantidad de vehículos, de buses, de transporte pesado, de motocicletas, de todo ese tipo de vehículos, vamos a tener una mejora no solo en nuestro medio ambiente, sino que vamos a tener también una mejora en nuestra salud. Entonces, los impactos que podemos tener aquí son bastante grandes. Como lo decía mi compañero Mauricio, también hay algunos impactos que se van a generar durante la etapa de construcción, sí, pero esos impactos van a ser menores. ¿Por qué? Porque la extensión de estos va a ser mínima, porque la durabilidad de estos va a ser mínima también, solo va a ser durante el periodo de construcción. Sin embargo, los beneficios a más largo plazo, como es la reducción de gases de efecto invernadero, CO2, CO, otro tipo de gases, va a ser a más largo plazo. Entonces, eso ayuda también, ayuda para nuestras zonas verdes que tenemos en distintos puntos de la capital. El Parque Cuscatlán, por ejemplo, es uno de ellos. Yo creo que todos han visto lo bonito que ha quedado, ¿verdad? Lo conocen. Es refugio de muchas especies de aves también. Si nosotros les proporcionamos a ellos un mejor hábitat, también van a generar hacia nosotros una mejor satisfacción y una mejor calidad de vida. El proyecto, al hacer o al tomar en cuenta la parte ambiental como parte de la sostenibilidad, también cumple con algo muy importante, que es la gestión ambiental de nuestro país. La Ley de Medio Ambiente en nuestro país nos mandata de que toda actividad, obra o proyecto nuevo que se desarrolle debe de tener una evaluación ambiental previa, en donde se haga por parte de la autoridad competente, ¿verdad?, una evaluación de cuáles van a ser los impactos y qué medidas se van a tomar para poder mitigar, compensar este tipo de impactos. Entonces, el hecho de que el proyecto tome en cuenta la gestión de la parte ambiental, y dentro de esto la gestión ambiental, ya le da un gran avance o un impacto positivo a nuestro país. Hay muchos proyectos que se han desarrollado y que se siguen desarrollando, lamentablemente, que no pasan por esta parte de evaluación ambiental. Entonces, cumplimos con la ley, hacemos las cosas de la manera correcta y estamos con esto garantizando que nuestras afectaciones hacia el medio ambiente por el proyecto que se va a desarrollar sea lo menor posible. De hecho, la razón de desarrollarlo también en zonas que ya sean tan impactadas hace que estos impactos sean un poco menores.
Acá tenemos una visión más o menos de lo que es la primera de las líneas del teleférico, ¿verdad? Lo explicaba ya nuestro compañero José antes. Este sistema de transporte sostenible integrará territorios y personas con el entorno. Ustedes, como podemos ver, desde la estación 1 hasta lo que sería la estación 2, hay un tramo bastante significativo, ¿verdad?, que impide también de que exista esta conectividad. Si bien es cierto, existe solamente una carretera también que conduce hasta allá, esta carretera, a pesar que ahora sí ya está más señalizada, pero atraviesa algunos lugares donde todavía la vegetación es bastante, como lo dijéramos, bastante densa. Hay bastante cultivo de café ahí. Recordemos que los cultivos de café o los cafetales en nuestro país son categorizados como bosques también, ¿verdad?, por la rica diversidad que estos presentan. Entonces sucede que dentro de ellos hay mucha fauna, mamíferos y reptiles principalmente, que ven interrumpido su ecosistema por esa carretera que existe ya en estos momentos, ¿verdad? Y muchos de ellos sufren accidentes, muchos de ellos son atropellados, muchos de ellos son lastimados. Si son lastimados, pues lógicamente ninguno de estos animales recibe algún tipo de ayuda médica, por lo general siempre terminan muriendo. Entonces, al tener sistemas de transporte elevados, nos permite, ¿verdad?, evitar todo esto. La construcción y la operación de este sistema también aportará sostenibilidad para el área metropolitana de San Salvador, y los criterios de construcción serán sostenibles y de eficiencia energética. Eso es algo muy importante de esto, ¿verdad? Se va a tener mucho de esto como para también generar más impactos positivos al proyecto. Como ya lo dijimos, ¿verdad?, tendremos una reducción de los gases de efecto invernadero. Tanto esto es más que todo para los proyectos de Metrocable, ¿verdad? El volcán de San Salvador y la cordillera del Bálsamo será uno de los mayores atractivos inmersos dentro de las condiciones paisajísticas del trazo. No vamos a tener mayor afectación, no vamos a cortar los ecosistemas en la parte terrestre. Recordemos que la gran mayoría de fauna silvestre se mueve por tierra, los que se mueven por aire solamente son las aves, ¿verdad? Y esto tampoco nos va a causar ningún problema, porque los trazos cuando se han diseñado no interrumpe lo que son las rutas migratorias de las diferentes especies de aves. La energía que se utilizará será renovable, ¿verdad? Entonces no vamos a tener problema de estar aumentando la matriz energética de nuestro país, sino que al contrario la vamos a reducir, ¿verdad? Hacer un medio de transporte aéreo, como ya les dije, contribuye a la reducción de la muerte por atropellamiento de la vida silvestre. Esto es muy importante porque todavía en nuestro país, vuelvo y les repito, hay mucho problema por esto. Ya la parte de los metros, ¿verdad? Tenemos un sistema de transporte sostenible, ya hemos hablado, mis compañeros han hablado también de esto. Conservación de elementos naturales, no vamos a tocar ningún tipo de ecosistema frágil de nuestro país. Como decía, la mayoría se va a hacer de este proyecto en áreas ya impactadas, ¿verdad? Un sistema de transporte de tecnología limpia, eso es muy importante. Nos va a ayudar a reducir los gases de efecto invernadero, que, como les repito, es una de las fuentes de contaminación más grandes que tenemos, no solo en el país, sino que a nivel mundial, pero que a nivel de salud sí está ocasionando bastante problema en nuestro país. Esto sería quizás lo que tendría que comentarles un poquito rápido, así, ¿verdad? Pero con esto terminaría. Muchas gracias. Gracias al consultor ambientalista José Arturo Núñez. Continúa el desarrollo del Foro de Inversiones de la Unión Europea en El Salvador, y esto es un ejemplo de su hoja curricular. Ingeniero civil con especialidad en planificación de transporte, ingeniería de tráfico y seguridad vial, con más de 20 años de experiencia en proyectos relacionados a nivel nacional e internacional, para desarrollar el tema transporte masivo de pasajeros en el área metropolitana de San Salvador, una apuesta al desarrollo sostenible. Lo expone el viceministro de Transporte, Saúl Castelar. Gracias. Ya puse el timer para que no me tenga que avisar.
Gracias. Va a ser difícil para mí apoyarme en la presentación porque creo que mucho de lo que yo tenía preparado ya se dijo. Quizás para retomar un tema que me pareció importante de la encuesta que se había dicho, eran más las personas en el área metropolitana que se encuestaron que consideraban que el transporte público que tenemos era bueno y muy bueno, que las personas que lo consideraban malo y muy malo. Me llamó bastante la atención ese tema. Alguna razón debe de haber, o las aspiraciones que tenemos tal vez no son las adecuadas todavía, pero tenemos que enfocarnos en eso. Yo había preparado unas líneas para tratar de compartir con ustedes cómo se comporta nuestra red de transporte actual, y no me quería detener tampoco, creo que todos conocemos el AMS, pero en adición a mencionarles, por ejemplo, los volúmenes de transporte y cómo la red se mueve, tanto en el transporte privado como en el transporte público, creo que es importante decir que nosotros seguimos manteniendo un funcionamiento como una T invertida. Tenemos un movimiento oriente-poniente, como ya lo mencionaban también, que es el movimiento más fuerte entre la matriz de movilidad que tenemos en el área metropolitana, y tenemos también algunos movimientos norte-sur que son importantes. En el lado derecho de ustedes, las líneas de transporte público están en unas líneas azules y rojas, y creo que siempre es importante para mí mostrar esto porque uno de los grandes problemas que tenemos con nuestra red de transporte es que es una red que no tiene ningún tipo de complementariedad. Las líneas azules son líneas de microbús y las líneas rojas son líneas de autobús, y como ustedes pueden ver están completamente superpuestas unas con otras, cuando lo lógico de tener buses más pequeños es que esos buses alimentaran, digamos, las zonas ya más barriales, más de colonias, y tuviéramos a los buses de mayor capacidad en zonas troncales, en una distribución lógica, digamos, de esa oferta de transporte público que en este momento está en competencia directa, que es parte de los problemas que tenemos. Hicimos unos diagnósticos con expertos sobre cuáles eran los principales problemas de movilidad en el AMS, y fue sorprendente que el principal problema que tenemos todos los salvadoreños en nuestra mente en cuanto a los problemas del área metropolitana tiene que ver con el congestionamiento. Habían problemas periféricos, digamos, que también estaban aquí, injusticia social en cuanto al uso del suelo, creo que era importante el uso de ese espacio vial también. Hay una lámina después que les voy a decir cómo se distribuye el uso de ese espacio entre los buses y el transporte privado. La inconveniencia del sistema, creo que eso vale la pena rescatarlo, y creo que también explica por qué algunas de las personas lo consideran un sistema bueno, para hablar de que no todos debemos de satanizarlo en nuestro sistema de transporte actual. El hecho de que en muchas partes del área metropolitana yo pueda pararme en una esquina, sacar la mano y que inmediatamente paren dos buses, es un tema que sería tal vez aspiracional en otras latitudes. Eso evidentemente no es eficiente, genera muchos de los problemas que en este momento tenemos, pero también hay elementos sobre el ofrecimiento de servicios, las frecuencias de atención que se tienen, que de alguna manera lo vuelven un sistema con algunos beneficios, a pesar de que todos siempre pensamos nada más en la parte negativa de cómo funciona nuestro sistema de transporte en este momento. Evidentemente los temas de polución y ruido son temas fundamentales de cómo estamos teniendo problemas de movilidad basados en el transporte público, y el tema de la inseguridad vial, el tema de los accidentes es otro de los temas que es muy importante, no solamente en el transporte colectivo, sino en el sistema de transporte en general. Nuestro país es uno de los 5 países de Latinoamérica con las peores tasas de accidentalidad vial en la región. Estamos falleciendo 4 salvadoreños diariamente en incidentes de tránsito, y eso es supremamente alto. Cuando la tasa en Latinoamérica promedio anda por alrededor de los 16 personas fallecidas por cada 100.000 personas, nosotros estamos teniendo tasas de hasta 22, 23 personas al año. Es un tema realmente importante. En la situación actual, el espacio, pues, es cerca del 54% de la gente del país depende exclusivamente del uso del transporte colectivo, pero a pesar de esto, únicamente el 23% de las personas tiene acceso a un vehículo privado, pero ellos se encargan de utilizar cerca del 70% del espacio vial, del espacio de nuestras calles. Hay una mala distribución de este espacio, y en el cual tenemos que ir pensando cómo redistribuirlo, y que tiene que ver con lo que mencionaba en la introducción esta mañana, de que seguimos pensando de que el sistema de transporte debe de servir a quienes tienen un vehículo, y no pensar en un movimiento donde al centro de nuestra política de movilidad vaya estando el transporte público.
Hay temas claves como esa sobreposición de rutas que ya les mencioné. Tenemos necesariamente que pasar por una reestructuración del transporte colectivo y precisamente el esfuerzo que se está haciendo para generar una columna vertebral de líneas principales basadas en metro nos va a ayudar para que esta reestructuración se pueda concebir, se pueda dar. Hay atomización en los operadores, en el transporte colectivo. Nosotros tenemos acá en el área metropolitana cerca de 200 rutas de transporte, pero tenemos que lidiar en esas 200 rutas de transporte casi con un total de aproximadamente 1.200 operadores. En las rutas que tenemos son 4.000 unidades de transporte, la supervisión que tenemos del sistema sigue siendo ineficiente, hay una sobreoferta de unidades, hay una falta de complementariedad en los sistemas de transporte que en este momento están circulando y esa competencia directa de buses y microbuses también abona, digamos, a muchos de los problemas que tenemos como evidencia los salvadoreños que tienen que ver con accidentes, con esa guerra del centavo y con ese mal servicio que en muchas ocasiones recibe el usuario. Hay soluciones para esto, nosotros ya estamos trabajando en elementos y quería destacar esto porque creo que en el marco de lo que es este foro es interesante que nosotros queramos apostar por renovar la flota de buses que tenemos en circulación, que nosotros queramos apostar por sistemas de videovigilancia también, no solamente en todo el espacio vial a través de una instauración de cámaras para fotomultas, sino que también videovigilancia al interior de las unidades, rediseñar la ruta, que creo que es parte también del análisis que está haciendo en el estudio de Intexa. No solamente se trata de afinar, digamos, estas líneas principales, sino que redistribuir la operación del sistema complementario de microbuses y buses en el área metropolitana. Y por supuesto, un tema que no podemos dejar de lado es el tema del financiamiento. Muchos de los proyectos que nosotros tenemos en este momento, si bien están en una hoja de ruta, todavía nos falta conseguir el tema de financiamiento para llevarlos adelante y en ese sentido, pues, el poder compartir en foros como estos los proyectos que ya tenemos en el pipeline resulta muy importante para nosotros. Las redes de transporte masivo que nosotros venimos trabajando, ya las mencionaron, no me voy a detener mucho, no son redes que datan, digamos, de los últimos años. Esta imagen que les estoy mostrando data del año 2003, de mi primer tour en el Viceministerio de Transporte, cuando estuve por ahí un par de años. Y ya pues se identificaban, digamos, estos líneas de demanda principal que de alguna manera tenían que convertirse en la base, en el backbone de un sistema de transporte masivo que se viene concibiendo desde hace mucho tiempo y que consideramos que ahora con estos últimos estudios que se están realizando finalmente vamos a poder ver concretado en los próximos años. A veces cuando uno habla de estos temas de transporte y habla de las ideas de generar un metro o generar sistemas de transporte basados en métodos más pesados de transporte masivo, la apuesta o las preguntas que resulta es, pero es que puede que no haya dinero, pero es que puede que en este momento no sean necesarios, pero la mejor fecha para planear un metro fue ayer. Siempre que nosotros tengamos en mente el crecimiento de la ciudad y seamos congruentes con esas proyecciones de desarrollo que se tienen, creo que la base y el dedicarle tiempo y recursos a la planificación de sistemas masivos, como el esfuerzo que se está realizando en este momento, a la larga termina siendo valioso y termina siendo una apuesta adecuada para poder trabajar el tema de la movilidad como lo estamos haciendo nosotros en este gobierno. La red de transporte, pues ya se mencionó, no me voy a detener tampoco, tiene 4 líneas principales que en este momento se estaban mencionando, la línea poniente, la línea norte-sur, hay una línea periférica que también se estaba diseñando y en los terminales también tenemos esta apuesta por los metrocables que también están ahí, el estudio va avanzando, yo creo que ya no me voy a detener demasiado en ese tema, pero son elementos que van avanzando de alguna manera a buen paso y que creo que a la larga nos van a permitir que el sistema en general de movilidad del área metropolitana vaya mejorando. Apostar únicamente por el tema de diseñar un metro es uno apenas de los elementos que tenemos que tomar en cuenta. Ya estamos haciendo otros esfuerzos, como lo había mencionado, como el tema de, bueno, estos son los detalles que tenemos ahorita para esas acciones, pero tenemos otros temas que estamos tratando de llevar adelante, como es, por ejemplo, la renovación de todo el parque semafórico del área metropolitana. Tenemos un sistema de semáforos que data ya desde hace más de 30 años
en el área metropolitana, un sistema que no nos ha permitido generar ondas verdes, que no tenemos la posibilidad de coordinar semáforos que están a lo largo del mismo corredor para que puedan funcionar de manera adecuada y que de esta manera puedan ayudarnos a agilizar de mejor manera el paso vehicular a través de una zona. Estamos por cerrar, digamos, esta licitación, este concurso, para poder cambiar este parque semafórico y a la vez poder implementar un sistema de fotomulta, un sistema de videovigilancia que definitivamente también nos va a ayudar a que tengamos una mejor fiscalización del espacio vial, que yo considero otro de los problemas importantes en este momento de por qué el sistema de transporte nuestro no funciona de la mejor manera. Creo que fiscalizar mejor a todos los actores de la vía, a ese 23% de vehículos privados y a ese resto de personas que circulan en el transporte colectivo, nos va a ayudar de mejor manera a tener un mayor control y a que esos elementos de riesgo que contribuyen a la accidentabilidad se vayan reduciendo. Y de la misma forma hay otros elementos que también estamos llevando adelante y que ya estamos avanzando para tratar de reducir no solamente el tema de contaminación, sino que el tema de accidentabilidad también, que tienen que ver con la promoción de zonas 30 en toda la ciudad. Tenemos un plan maestro de ciclovías que queremos echar a andar en toda el área metropolitana, el cual ya comenzamos, ya estamos haciendo las primeras líneas para bicicletas en diferentes zonas críticas. Estamos consiguiendo más financiamiento para poder extender esta red. Las zonas 30 también, zonas de velocidad reducida, para poder hacer más amigable todo el espacio vial para los peatones y ciclistas, están también en camino. Hoy en la mañana platicábamos con gente del CNE que tiene por ahí unos fondos y ya vamos a ver cómo los ocupamos para poder aprovecharlos de mejor manera. Creo que al final el mensaje con el que los quería dejar en esta presentación, sí, el transporte masivo es un elemento de desarrollo por el cual estamos apostando, pero no nos estamos quedando únicamente con el tema de avanzar en el desarrollo de este sistema, sino que estamos entendiendo que la movilidad la debemos de entender desde una perspectiva integral y tratar de enfocar diferentes elementos que tienen que ver no solamente con el transporte público, sino que también con el desarrollo del transporte privado, para que de esta manera realmente logremos una mejor movilidad para todos los salvadoreños. Muchísimas gracias. Gracias, señor viceministro de Transporte, Saúl Castelar. Llega el momento del feedback y estará a cargo del siguiente ponente. Posee experiencia en el diseño urbano para transporte público, movilidad, edificación y arquitectura en la ciudad de Barcelona, en gpogroup.com, experiencia en Balan, en el diseño de paisajismo, movilidad sostenible e integración urbana de espacios públicos para proyectos de ciudad de monorriel, metrocable y carretera turística de Surf City. Damas y caballeros, modera el espacio el CEO de Balan Innovación Urbana, Yacer Pérez Chavarría. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias por asistir a este evento en el que se está mostrando realmente que va a transformar la vida de la gente en el área metropolitana de San Salvador y la región metropolitana también, ¿verdad? Porque ya con esto ya se puede incluir también esta parte de la región metropolitana. Entonces, vamos a hacer, bueno, yo había preparado unas preguntas para los ponentes en el que, bueno, ya José Miguel había respondido algunas, entonces voy a hacerle la siguiente, ¿verdad? Si no la reforzamos. Sí, o la reforzamos, ¿verdad? ¿Qué es el transporte urbano sostenible, José Miguel? Sí, transporte urbano sostenible es aquel que cumple los tres aspectos que hemos tratado en la ponencia. Por un lado, el tema ambiental, fundamental. Por otro lado, tiene que tener interés público. Por poner un ejemplo un poco al extremo, si ponemos un tranvía en una zona rural, pues cumplirá el aspecto ambiental, pero evidentemente no va a tener interés social, ¿no? Y por otra parte, el tercer componente es la viabilidad económica. De nada sirve tener un gran proyecto si no se puede pagar o no se puede mantener en el futuro.
Ok. Esa sería la definición de transporte sostenible. Sí, ok, excelente. ¿Y cómo se proyecta este tipo de sistema de transporte masivo y la ubicación de las estaciones? Sí, el sistema de transporte masivo, en su fase preliminar hay que hacer unos análisis, unos diagnósticos de demanda, de tráfico y de movilidad en la ciudad, que nos van a determinar pues, la demanda en cada zona que tiene la ciudad. La ubicación de las estaciones pues, se tiene que hacer. Como regla general, se establecen entre un kilómetro y medio de separación a lo largo de todo el trazo, pero siempre ubicándolas en zonas de interés de captación, ¿no? de demanda. Esos serían los dos criterios fundamentales para establecer las estaciones. Y, bueno, ¿qué sistema de transporte masivo de pasajeros tendrá San Salvador? Porque mencionabas que puede ser monorriel, AGT. Bien, ahora mismo, como hemos visto y se establece en el plan maestro, es una combinación de dos sistemas, el metro y el metrocable. El metrocable, evidentemente, en las zonas donde orográficamente no es posible otro sistema de transporte, ¿no? Hemos visto que uno de los metrocables va hacia el norte, ¿no? Subiendo, como bien ha indicado en su ponencia Arturo, subiendo la montaña, ¿no? Hasta el Boquerón. Ahí no hay posibilidad de hacer otro sistema de transporte, y lo mismo en el del sur. Entonces, condicionantes orográficos, fundamentalmente. Y por otro lado está el tema, como bien he dicho, de la demanda. Sí. ¿Y qué cantidad de personas moverá este sistema de transporte? Bueno, no he terminado de decir hablar del otro sistema, perdón, se me ha sí. pasado. El sistema metro Sí. es ya claro que va a ser un sistema metro en elevación. Elevado. Lo que no está todavía determinado, porque no están finalizados los estudios completamente, es la tecnología del vehículo. Bueno, por mencionar, hay diferentes tecnologías, aunque también se han mencionado en alguna de las ponencias. Estaría el AGT, que es como un tren pero que va sobre ruedas. Es un tren que tiene poca capacidad de transporte, es para bajas demandas. Luego estaría el monorriel, que todos tenemos en la cabeza, que es un sistema que va rodando sobre una viga, parece que va abrazando la vía. Y luego está el tren ligero, que no deja de ser un tren sobre vías, pero no como los ferrocarriles al uso, que son bastante más pesados y llevan más pasajeros. Esas serían las tipologías posibles, pero que aún no se han determinado. Estamos ahora mismo, no sabemos bien si monorriel, estamos en la frontera entre monorriel y el ligero, y el tren ligero. Sí, ¿verdad? Y esto también a la gente le puede interesar bastante, como un sistema de un tren elevado, del sistema que sea, de cualquiera de los dos, a cada cuánto estaría las estaciones, ¿verdad? O sea, si yo me subo en la estación Las Delicias y llego a la siguiente estación, que sería en el centro de Santa Tecla, ¿en cuánto tiempo estoy de una estación a la otra? ¿El tren se mueve? Bueno, como bien he dicho, las estaciones van a quedar situadas entre 1 kilómetro, kilómetro y medio, ¿no? Más o menos unas de otras. La velocidad comercial para este tipo de sistema, considerando las paradas, que creo que es un poco tu pregunta, se establecería una velocidad comercial de unos 40 kilómetros hora. Lo que es el vehículo, en su velocidad máxima, puede llegar a 70-80 kilómetros hora. Sí, ¿vale? Entonces, ahí también luego el trazado, ¿no? Si estamos en una zona recta, pues podrá entre estaciones tomar más velocidad. Si estamos en una zona, estoy ahora pensando en la zona centro, en la que hay ciertos quiebros importantes, pues en esos quiebros tendrá que reducir la velocidad, porque el radio se reduce bastante, ¿no? Sí, entonces estamos hablando que a esas velocidades medias y con las distancias, casi de 3 a 5 minutos entre estaciones, ¿verdad? De ese orden. Entonces, podemos hablar de que tomando el metro en Las Delicias y llegando hasta la estación de Ilopango, estamos en 1 hora 15 minutos más o menos. Sí. Más o menos eso. Un cálculo preliminar así rápido, sí, estaría. Entonces, eso es interesante también para el desarrollo de nosotros como ciudad, porque tenemos estos movimientos y realmente va a ser de un gran beneficio para la población, porque
rápido, es confiable, son sistemas eléctricos también, eso disminuiría, ¿verdad? La reubicación también de todas las estaciones. Bueno. Sí, es un sistema que no depende de ninguna circunstancia, ¿no? Sí. No es como un sistema de buses que depende de la circulación, depende de si hay algún tipo de accidente. No, esto es un sistema que no depende de ninguna otra circunstancia, con lo cual los tiempos se llevan estrictamente. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo influye el diseño de una movilidad urbana inclusiva en el diseño de un transporte urbano sostenible? Sí, esta es buena pregunta. Uh-huh. La tecnología, los vehículos, tanto del sistema Metrocable como los del metro, ya tienen como premisa en sus diseños la accesibilidad universal. Sí. Entonces, en cuanto a la tecnología del vehículo, eso ya está solucionado. Luego, ¿cuál es el punto de acceso a esos vehículos? Sí. Las estaciones. Pues igualmente las estaciones tienen que ser diseñadas cumpliendo la normativa de accesibilidad universal para que cualquier persona con movilidad reducida pueda acceder al transporte. Y luego ya adicionalmente, en el área de influencia de la estación, que podemos establecer más o menos en 1 kilómetro, sí que deberían de darse políticas adicionales municipales o estatales para que en ese radio de 1 kilómetro también existiese esa accesibilidad universal que permitiese a cualquier persona pues poder acceder al sistema de transporte. Y no sé si también estabas pensando en el tema económico, ¿no? La accesibilidad para todo el mundo. Bueno, en los estudios que estamos realizando sí que se hace el análisis tarifario, ¿no? Sí. De la situación, se tiene en cuenta cuánto cuesta el transporte actual, ¿no? Hay una tarifa técnica que sería pues la tarifa que haría viable económicamente el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya con toda esa información hay que establecer políticamente, ¿no? una tarifa que, bueno, en algunos casos pues puede requerir subsidio, en algunos otros casos se puede financiar de otra manera, ¿no? Sí, porque al final cuando una estación se establece en un lugar, la influencia directa es inmediata. Entonces, eso también da posibilidad de que se hagan planes de desarrollo urbano, de crecimiento alrededor de las estaciones, que puede ser todavía más viable económicamente. Exacto. El sistema, ¿verdad? Bueno, ahora voy a hacer preguntas aquí a Mauricio y a Arturo. ¿Qué tanto impacta socialmente un transporte urbano sostenible? Bueno, gracias, Josemir. Sí, perdón. Bueno, como mencionaba en la ponencia, impacta enormemente, ¿verdad? O sea, un sistema del cual se está hablando, prácticamente estamos hablando de dignificar el transporte público. No es lo mismo, por ejemplo, para una persona que llega de su trabajo a las 8:30 de la noche a su casa y encuentra a sus hijos dormidos, que llegue a las 7 y que pueda comer con ellos. Sí. Es decir, desde cosas tan elementales como esa hasta, por ejemplo, acercar los servicios públicos a partir del transporte, ¿verdad? Es decir, lograr que las personas tengan acceso por medio del transporte a institutos, a universidades, a hospitales. Eso claro que tiene un impacto sumamente favorable, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque también si tenemos un sistema de transporte así, que bueno, eso también lo podemos hablar con el viceministro, son los horarios de un transporte así, porque podemos tener hasta las 12 de la noche el tren transitando, claro, ¿verdad? Y eso también acercaría, porque lo que nos sucede a nosotros, que tenemos un subdesarrollo, es por el suburbio, ¿verdad? El suburbio es la tipología peor que puede tener la humanidad para poder desarrollarse. O sea, tener solo viviendas de un nivel, 2 niveles y extensivo es un problema. Yo lo he experimentado también donde he estado trabajando, he estado viviendo en Barcelona, también viví en Manchester, y
para mí era magnífico poder ir en bicicleta y tomar el bus, o tomar el metro, o tomar tranvía, o tomar el metrocable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me acercaba a mí a crecer culturalmente, a tener discusiones con otras personas. Y realmente ahorita, como tenemos la ciudad, no tenemos esa oportunidad. Entonces, y los fines de semana puede llegar a las 2 de la mañana, ¿verdad? Y puede volver a comenzar a las 5 de la mañana, ¿verdad? Como en estas ciudades. Y entonces eso puede ser de un gran beneficio para toda la población, ¿verdad? Claro, y bueno, y abonando lo que decía, Yacer, por ejemplo, una de los trazos que se tienen, ¿verdad? Para el tema de Metrocable, que es el trazo del Boquerón. Nosotros cuando consultábamos con las comunidades del Progreso, de Álvarez, y les preguntamos sobre su expectativa de esta oportunidad con el sistema de transporte, la gente ve una gran oportunidad, ¿verdad? Estamos hablando que son comunidades que para ir a un centro, el centro de salud más cercano a Santa Tecla. Entonces, sí, es imposible, caso, es muy difícil. Así es. Sí, entonces realmente vamos a tener un gran impacto social, ambiental y económico, porque alrededor de las estaciones también se pueden desarrollar mucho mejor la economía, la forma de vivir, y podemos diseñar ya una ciudad, ¿verdad? Abandonar el suburbio y comenzar a tener edificaciones en altura, no torres, porque también es diferente, ¿verdad? Esa es una característica de los suburbios, es que tienen los centros downtown con torres. Y esa tampoco es una tipología de ciudad, porque las torres no conectan dinámicamente, no hacen un tejido social. Mientras que las ciudades con tipología como Barcelona o Ciudad de México, las edificaciones están juntas y la gente puede acceder desde la puerta del edificio ya a la ciudad, ¿verdad? Entonces no están pensando en meter el vehículo y tener ahí el gimnasio, y entonces también vamos a tener que cambiar esa forma de la tipología, ¿verdad? Bueno, ahora Arturo, que ya hablaste bastante sobre la mejora pues ambiental, ¿verdad? Permíteme. Entonces, es posible que lugares urbanos en abandono, cercanos al sistema de transporte masivo, puede recuperar todo esto, ¿verdad? Pero hay oportunidad de mejorar los espacios públicos como plazas, parques, aceras y conexiones peatonales, ¿verdad? También, porque lo ambiental también no solo es la flora y la fauna, también somos nosotros, como hablaba de. Yo he visto estudios de que el tipo de nivel de contaminación del aire hace que también baje el coeficiente intelectual de las personas. Entonces, si en una zona empobrecida pasan un montón de buses y vehículos también, ¿verdad? Porque hay 6.000 más o menos. 4.000 en el AMS. En el AMS, sí. 4.000 buses, ¿verdad? ¿Y vehículos transitan? Son cerca de 800.000 en 800.000, ¿verdad? Sí, del 1.5 millones que hay, la mayor actividad la tenemos en el área metropolitana, son casi 800.000 vehículos. Entonces, es un problema porque realmente nosotros lo vemos, ¿verdad? Creo que todos aquí lo vemos. A las 6 de la tarde se acaba la vida en la ciudad. Entonces tenemos esto que es terrible. No nos hace ni conectarnos entre nosotros, y todo es... la cultura salvadoreña es los que tienen vehículos, ¿verdad? Que es como el 20%, 23% de la población. En el área metropolitana el 23%. El 23%, entonces... Y la gente se imagina que más gente tiene vehículos, y no es así. Y es la aspiración. Y es la aspiración, ¿verdad? Y mientras que lo que experimenté yo viviendo en otros lugares o ciudades que visito es que yo ni me quiero subir un vehículo. Yo quiero andar a pie, ¿verdad? Entonces, y esto hace que se dinamice de verdad la economía. Aquí la idea es de que yo necesito tener parqueos enfrente de mi negocio para que sea rentable económicamente. Y ese es un grave error, porque para que funcione algo tiene que haber gente caminando. Y para que haya gente caminando tiene que haber lugares accesibles, ¿verdad? Claro. Entonces, voy a pasar con el viceministro porque también ya nos queda poco tiempo, pero creo que es muy importante hacer todas estas preguntas, ¿verdad? Gracias, Mauricio y Arturo. Entonces, un sistema de transporte masivo de personas cambia totalmente un entorno, ¿verdad?
Entonces, ¿y se incluye en este proyecto un Transport Oriented Development o desarrollo orientado a través del transporte a donde llegan las estaciones, viceministro? Sí, al final uno de los objetivos que se persigue con este proyecto es que nos sirva de catalizador para un recambio de cómo también hemos venido desarrollando la ciudad. Y eso aquí los expertos son ustedes, no soy yo. Creo que a la larga el transporte es más una consecuencia de cómo pensamos las ciudades a veces. Es decir, es una demanda inducida de cómo la ciudad funciona y de por qué si una ciudad no es lo suficientemente densa, no tiene los servicios debidamente establecidos y distribuidos, no tenemos un uso de suelo, una normativa de uso de suelo adecuada, pues las cosas se van saliendo de control. Sí. Entonces, otra de las aspiraciones que sí se tienen es precisamente utilizar el TOD, el Transit Oriented Development, especialmente con el tema de las estaciones, primero porque necesitamos buscar maneras innovadoras de financiar todo el proyecto. No es sostenible, digamos, en nuestro contexto pensar que todo va a salir de la tarifa. Y por lo tanto, en el desarrollo de las estaciones, sí se está pensando ya en elementos que nos puedan ayudar a tener desarrollos alrededor de estas nuevas intervenciones de transporte que ayuden también a que el proyecto se vuelva económicamente factible y que además sirvan de catalizadores para que la ciudad se vaya ordenando también a lo largo de lo que van a ser estas líneas principales. Sí, es importantísimo. Y bueno, también, que ya lo comentaban, ¿verdad? Pero sí se va a hacer en este proyecto el diseño, va en el diseño de las líneas y las estaciones, pero se van a reubicar las formas de cómo se mueven las líneas de buses y microbuses, ¿verdad? También va a ser algo muy importante en lo que ustedes van a hacer activamente. Sí. Efectivamente, no se trata únicamente de dejar una línea que esté desconectada. La ciudad para moverse no solamente va a requerir de las líneas principales, este sistema que yo mencionaba, tronco alimentado de buses y microbuses, que es donde queremos apostar por ese recambio a medios de transporte eléctricos, también tiene que ser un complemento en el cual ya se está pensando y que se entiende como un complemento importante. Es decir, más allá del diseño de estas líneas principales que claro llevan un nivel de detalle supremamente alto, también está la expectativa de que con el proyecto o en el marco del proyecto podamos reestructurar toda la red para darle sentido a una operación integrada de transporte donde también se tomen en cuenta las otras líneas de complemento. Entonces, este va a ser un sistema multimodal. Sí, sin duda. Es decir, que con un ticket yo me subo al metro, me puedo bajar, o puedo subir al metro cable, o puedo subirme a un bus o un microbús. Por ejemplo, en Barcelona uno tiene 1 hora 15 minutos para poder hacer distintas... va a ser así también este sistema. Sí, la idea está pensada para ir buscando esa integración con los modos de transporte. Eso evidentemente pasa por un reto de transformar la realidad actual de operadores que están, como lo mencionaba en la presentación, atomizados, donde hay un proceso que tiene también que trabajar por profesionalizar a los operadores actuales, por aglutinarlos. Ya desde el año pasado estamos exigiéndoles a ellos para poder entregarles el subsidio de transporte, que se presenten como una unidad unificada y cohesionada dentro de una misma ruta. Y ese es un trabajo que también tiene que realizarse, que también es al que esperamos apostarle para que el sistema realmente funcione como un todo. Sí, porque, bueno, por ejemplo, y eso es muy importante, creo yo, que a lo que vamos a tener que llegar, en Barcelona es un Smart City, ¿verdad? Madrid también es un Smart City. Lo digo porque lo experimentaba bastante y me gustaba hablar con los conductores de los autobuses, ¿verdad? Porque también los autobuses son de último nivel. Sí. Y también en este foro también se ha hablado ya de tener GPS, tener un mejor control de lo que sucede en el transporte público, ¿verdad? Entonces, a mí me comentaba un conductor de que el bus va registrando todo con las paradas de buses y se envía la información de lo que ha hecho. Claro. Dónde abre la puerta, dónde la cierra, cuánta gente se sube, cuánto peso es, y eso también está conectado multimodalmente con el metro, ¿verdad? Sí. Entonces, hacia eso, ya un sistema de transporte masivo de personas es un sistema complejo, de diversas variables, ¿verdad? Entonces, podemos decir que a través del tiempo
ya se van a poder hacer predicciones de demanda de uso de pasajeros para aumentar o disminuir la frecuencia de viajes, claro, para crear una mejor rentabilidad. Sin duda, a la base de estos sistemas, otra vez hablando de hardware y software, si bien vamos a tener todos estos mecanismos de modos de transporte tangibles, va a haber una tecnología interesante sobre sistemas de gestión de flota, de predicción de demanda, que nos van a ayudar también a optimizar un poco la operación. La ventaja que tenemos, como ya lo mencionaban, con sistemas que corren en rieles, es que la predictibilidad de los sistemas se vuelve muchísimo más fácil de determinar. Y por lo tanto el hacer los ajustes en el uso de los mismos para atender demandas variables también se vuelve un poquito más fácil. Entonces creo que no solamente se trata, por ejemplo, de pensar en que necesitamos proveedores de vagones o proveedores de rieles, sino que también mucha tecnología, sistemas de señalización inteligente también, para que la ciudad vaya funcionando mejor. Y nuevamente apostamos con estos proyectos a catalizadores grandes para volver también y contribuir a la smart cityficación, digamos, de San Salvador. Sí, porque ya con un sistema de semáforos inteligentes, teniendo este sistema de transporte, sabiendo que de repente hay un partido de fútbol importante, ¿verdad? Y entonces se va a mover un montón de gente. Exacto. O de repente va a haber algo en el centro histórico, o qué sé yo, ¿verdad? Eso va a ir haciendo que vaya transformándose y de repente diga, bueno, van a pasar los trenes cada 3 minutos o cada 7, ¿verdad? O va a depender. Pero al final, en realidad sí es un gran beneficio económico, un gran beneficio social para todos nosotros y nosotras, pues, que tengamos esto. Al final, realmente invertir en un sistema de transporte como este, que ya esté integrado totalmente, sí va a ser beneficioso. Claro, ¿verdad? Bueno, ¿preguntas del público? ¿Tienen? Sí, pueden pasarle el micrófono. No sé si tenemos un micrófono. Ahí está. Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, la pregunta abierta para la persona que me pudiera dar un poco más de información al respecto. Sabemos, bueno, en primer lugar yo me llevo la tarea personal de dejar de pensar en estos proyectos como si fueran un futuro, sino como algo que estamos empezando, ya que se trata de un proceso, lo cual verdaderamente iniciamos ahorita en una propuesta y obviamente comenzamos a construirlo a partir de ello. Me nacen 2 preguntas y la primera es, ¿cuáles son los retos que tenemos como país para nuestra infraestructura vial, para nuestra infraestructura incluso educativa, ya que este tipo de transporte se convierte en una cultura en un futuro? Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos actualmente para poder llegar a este futuro cercano de la comunicación vial masiva? Yo si quieren, me adelanto, los retos son variados y los sufrimos todos los días. Más allá de los retos que hay para financiar todos estos proyectos, para volverlos sostenibles en el tiempo, también considerando los límites de pago que puede tener nuestra población y las demandas económicas de sostenimiento de sistemas de este tema, de esta naturaleza. Yo creo que hay retos que necesitamos enfrentar y que de alguna manera son periféricos y que no necesariamente los vemos vinculados con el transporte público de manera directa. El tema de la inseguridad pública, por ejemplo, ha sido tradicionalmente un elemento por el cual también, más allá de la calidad del transporte, la gente ha preferido comprar su moto, comprar su carrito para no tener que estar en el transporte colectivo por un tema de no ser sujeto de un asalto, o no recibir un tipo de desagravio, digamos, en el tema de transporte. Y ahí pues el reto de culturizar a la gente, de poder trabajar para reducir el tema del acoso, mejorar los temas de fiscalización nuevamente, también son retos importantes y a veces no necesariamente los vemos vinculados con lo que es la gestión del transporte, pero son supremamente importantes para nosotros. Yo me quedaría con ese tema. Yo creo que sí hay un reto cultural muy grande para poder hacerle entender a la gente que en la medida en que nuestros sistemas de transporte vayan mejorando y aumentando su calidad, la aspiración que tenemos que tener los salvadoreños es a desvincularnos de la necesidad de querer comprar nuestro propio vehículo, de que no siga siendo una aspiración de todos los salvadoreños el poder tener su vehículo propio, sino más bien ofrecerles los elementos de calidad para que el transporte público se vuelva la alternativa del que puede comprarse un carro. Ok, muchas gracias. Y mi segunda pregunta y la última ya un poco más del lado profesional,
como representantes, en mi trabajo pues de la Cámara Alemana Salvadoreña, como representantes de estas cooperativas bilaterales, ¿cuáles son las oportunidades que nosotros podemos traer hacia el país también para poder desarrollar estos proyectos sostenibles? ¿Yo? Creo que Sí, también. es también un poquito más inclinada hacia mi lado. Yo creo que hay mucha oportunidad, como le dije, en temas ya tecnológicos. Creo que todo el tema de Smart Cities en el área de movilidad es un tema que apenas estamos explorando nosotros y que sí sabemos genera valor y genera diferenciación entre las ciudades que pueden avanzar en la implementación de sistemas inteligentes y las que todavía no lo pueden hacer. Hay mucho en el tema de cooperación técnica en el lado de electrificación, por ejemplo, y todo lo de electromovilidad que necesitamos como gobierno también se vaya viendo. Tenemos diferentes instituciones que lo están manejando, pero por ejemplo nosotros como Viceministerio de Transporte no tenemos un tan solo ingeniero eléctrico, y capacitarnos en el tema sí siempre es un tema útil. Nuevamente creo que sistemas inteligentes, todo el tema de material rodante también para estas nuevas alternativas una vez estén hechas, también pueden ser elementos de interés. Y por ahí me iría quedando yo para señalar dos temas que son importantes y por supuesto el último tema que siempre es necesario y vital para nosotros, el tema de financiamiento. O sea, poder tener sobre la mesa opciones y alternativas de financiamiento que nos permitan ir como llenando los diferentes espacios de rompecabezas de movilidad del plan maestro que tenemos. Eso nos va a ayudar también en el futuro cercano y estamos precisamente aquí para hacer ese tipo de peticiones, para ver qué opciones podemos encontrar de financiamiento para llevar adelante los proyectos que tenemos. Muchas gracias. Bueno. Ya le dieron la tarjeta para que ahí lo van a ir a buscar entonces. Ya financiamiento. Ya, Ya. estuvo listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, buenas tardes. Ariel Andrade es mi nombre. En primer lugar, felicitar al señor viceministro y al equipo que le acompaña. Creo que a mí me encantó la frase que usted dijo, viceministro, de que esta no es una necesidad para mañana, ¿no? Quizás es una necesidad para hace 2 semanas. No obstante, es una solución, la que se está planteando acá, que tiene también un impacto en el largo plazo. En esa línea, pues yo quisiera consultar cómo esta estrategia que se está planteando aquí engancha con todo el modelo o plan de desarrollo que se está planteando para el país, considerando pues que hay elementos importantes a tener en cuenta, pues el tema de las tendencias poblacionales, las ubicaciones de los centros de trabajo, por ejemplo, todo el proyecto de Surf City y el crecimiento poblacional que hay para la costa, los otros nodos importantes del país como Santa Ana, Sonsonate, San Miguel. Yo imagino que todo esto debe de enganchar de alguna forma con toda esa tendencia, porque pues hay que pensar que también resolvemos una necesidad pasada, pero también hay que resolver las necesidades del futuro en esa línea. Entonces, un poco por ahí viene mi consulta, cómo esto engancha con esa visión de país que hay que construir, y ahí va la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo estamos proyectando que se va a tomar la implementación de todo este proyecto? Bueno, sí, definitivamente esto es parte, digamos, de una estrategia de mayor tamaño, de mayor alcance, que, por ejemplo, para hablar concretamente, el tema de la renovación semafórica no se limita únicamente al área metropolitana, sino que también abarca las principales ciudades del país, Santa Ana, San Miguel, Aguachapán, Metapán. Son diferentes las ciudades de San Vicente, que también ya tienen su plan de semaforización y que esperamos también poder tocar, digamos, con los proyectos que estamos llevando adelante. Hay otros proyectos de sustento en una estrategia de movilidad y logística a nivel nacional, donde elementos como el Tren del Pacífico, por ejemplo, que también se está trabajando y que no lo toqué, pero dan un sostén, digamos, de alcance nacional a la estrategia de movilidad y acciones de cercanía, por ejemplo, con Honduras ahorita para ver el tema del Canal Seco, también le van dando sentido, digamos, a un esfuerzo de mayor alcance ya a nivel nacional. En cuanto al tiempo,
Yo lo dejaría tal vez con los expertos, ya ver las 4 líneas de transporte implementadas. Seguramente va a ser algo que nos va a tomar al menos unos 10 años. Sí. Yo voy a regresarme a Bogotá, por ejemplo. Bogotá lleva 50 años pensando en cómo instalar el metro y todavía no ha podido instalar la primera línea. Pero lo que sí creo es que es supremamente importante y responsable que tengamos ya estos primeros conceptos concretos de diseño de las líneas para poder ir buscando en el camino y en el tiempo la manera de volverlas una realidad. Creo que por ahí me iría quedando con la respuesta. Sí hay, digamos, una estrategia de movilidad nacional que también se está analizando desde el Viceministerio de Transporte, y en el cual ya tenemos, con ayuda de los gobiernos locales y las gobernaciones, también el Ministerio de Gobernación, un aterrizaje, digamos, en territorio para poder ir realizando actividades específicas de acuerdo a los territorios y que ya están planificadas y que tienen que ver también con esta estrategia de desarrollo territorial que tiene que estar a la base otra vez. Yo digo, la movilidad es resultado de cómo la ciudad se diseña, entonces hay que apostarle también al diseño de ciudad, a la reconfiguración urbana y al pensamiento de país que queremos para poder amarrar, digamos, todas las iniciativas de transporte que ya se están llevando a cabo, ¿verdad? Tenemos ya, por ejemplo, el tema del aeropuerto del Pacífico en un estudio de factibilidad que está por cerrarse, el tema del tren, el tema de para hablar de otro tema, la concesión del puerto de la Unión, que también está avanzando en este momento de manera favorable, una ampliación del puerto de Acajutla. Entonces sí hay una estrategia de transporte mayor y a nivel nacional que sí va a ir amarrada, digamos, con estas iniciativas de las cuales hemos hablado y que hoy tuvimos pues un enfoque más en el área metropolitana, pero que también a la larga nos va a dar sostenibilidad de país, y precisamente por estos otros esfuerzos es que yo creo que El Salvador sí que vale la pena como un buen lugar para invertir para las personas que están acá en este foro, en esta mañana. Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene alguna pregunta, consulta? Tiempo finalizado, nos dice. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias. Viceministro, José Miguel, Arturo, Mauricio. Ya saben, pueden contactarse con el gobierno para ver todos estos proyectos y ver, porque al final los empresarios que están ahorita tienen un rédito, pues, claro, lo que manejan los buses. Claro. Entonces, ya en un sistema bien llevado digitalmente, electrónicamente, realmente sí puede ser muy beneficioso económicamente. Entonces, es una opción de desarrollo para el país. Yo voy a dejar tal vez con una última idea, precisamente en ese espíritu de atraer inversión. En una ciudad donde ya el 70% de la gente, por naturaleza, digamos, y por diferentes condiciones, ya depende del transporte colectivo, invertir en el transporte colectivo es una apuesta segura. Entonces, sí, dejo eso por ahí como pastillita semilla, para ver qué puede salir de eso, pero sí, definitivamente hay muchas condiciones que estoy seguro hacen sentido a la hora de hacer un análisis costo-beneficio de venir a invertir aquí en el país. Gracias. Okay. Muchas gracias por asistir.